Samuel capítulo 15, versículos 2 al 5. Segundo libro de Samuel, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo encontraron, hermanos? Segunda de Samuel capítulo 15, versículos 2 al 5. Vamos a leer la palabra del Señor, dándole honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra nos dice: y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Note esto. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Dice el 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Regáleme su atención. Voy a hablarle bajo el tema la ausencia de un hijo. La ausencia de un hijo. Algo importante que la palabra del Señor nos enseña: que su fidelidad es para siempre. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y vamos a hablar de un tema que Dios me da para ustedes hoy: la ausencia de un hijo. Oiga bien esto: la ausencia de un hijo. Y hay cosas, hermanos, que nosotros no entendemos. A Dios no podemos entenderlo, a Dios tenemos que obedecerlo. Amén. Y vamos a hablar un poquito del rey David. Este es muy conocido porque hablar del rey David es hablar de aquel hombre que llegó a tener un corazón conforme al de Dios. Esto lo sabemos todos. Pero fue un hombre que peleó todas las batallas. Fue un hombre, hermanos, de guerra, o que peleaba las guerras. Ahora, hablar de David es hablar de un hombre que no conocía el miedo. No sabía lo que era miedo, no tenía temor a nada. Dice la palabra del Señor que cuando él apacentaba las ovejas de su padre, el oso y el león iban en busca de las ovejas, pero él enfrentaba al oso y al león y los mataba y cuidaba las ovejas. Ahora, este hombre llamado David enfrentó todas las guerras que tuvo que enfrentar con los ejércitos de Israel. Antes de ser rey, primero fue un pastor de ovejas. Luego es ungido como rey. Pero en ese transcurso de tiempo, el rey David es menospreciado por un papá. La Biblia habla de 7 hermanos más de David, y David fue el último que mandaron a llamar. Porque cuando alguien elige a alguien, hermano, que es Dios, nadie va a detener el llamado que Dios tiene para alguien. Ahora, yo quiero que entendamos algo importante. Después de ser despreciado, es tomado en cuenta por el Señor. Y también antes, oiga bien, después de que es subido como rey, le comienzan las batallas.
literales y espirituales al rey David. ¿De qué batallas podemos hablar? ¿O de cuáles guerras podemos hablar que enfrentó el rey David? David fue un guerrero, pero antes de ser un guerrero, primero fue un adorador. Y hablar de alguien que es adorador es hablar de alguien, hermano, que cuando actúa en nombre de Jehová, los espíritus malos se van y se apartan. ¿Usted me está escuchando ahora? David, un hombre adorador. Creo que necesito un poquito más de volumen, hermano. Un hombre adorador, oiga, antes de ser un guerrero, primero fue un adorador. Hablar de alguien adorador es hablar de alguien que es tomado en cuenta por el mismo rey, que por un momento fue un enemigo de él a causa de la envidia que había en él. Si usted no sabe, voy a contarle. El rey Saúl fue elegido por los hombres, pedido por los hombres, pero no pedido por Dios. Amén. El pueblo de Israel decía: queremos un rey como lo tienen todas las naciones. Queremos un rey que nos gobierne y que haga las cosas por nosotros y que reine sobre nosotros, sobre Israel. El profeta Samuel les dijo: el rey que se levante para reinar en ustedes les va a quitar las tierras, les va a quitar las cosas que les pertenecen a ustedes, les va a quitar todas aquellas cosas en las cuales ustedes pueden disponer de ellas. El pueblo dijo: no importa, queremos un rey. Y mire, cuando el hombre, hermano, se mete, digamos, en su rutina o en sus costumbres, o se mete en sus propias lógicas, no hay nadie que lo saque de eso. Dijeron: queremos un rey. Entonces Dios les dijo: ok, les voy a poner un rey llamado Saúl. La Biblia dice que era un hombre alto y no era cualquier cosa. Saúl no era cualquier cosa. El problema de Saúl, que Saúl fue desobediente a Dios. Y quiero que entendamos algo. A causa de la desobediencia de Saúl, Dios dice que mandó un espíritu malo a que lo atormentase a Saúl. Y es allí, oiga esto, es allí donde entra la batalla de David. Porque David es ungido como rey por parte de Samuel, le derrama un cuerno de aceite sobre él y es ungido como rey. Pero todavía no tiene el privilegio de sentarse en el trono del rey, sino que le tocó ser un adorador a Dios. Amén. Cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, todos se preocupaban. Hablamos de un rey, todos se preocupaban. Hablamos de alguien que es cabeza. Hablamos de alguien que es puesto en un trono, en un reinado, que tiene una corona, que tiene una vestidura real, de lino fino, vestiduras muy caras. Pero este hombre era atormentado por un espíritu malo de parte de Dios. Y mandaron a llamar a David. Oiga esto. Cuando David tocaba el arpa, el espíritu que atormentaba a Saúl se apartaba. Esto tiene poder. Cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo se apartaba de Saúl. Entonces necesitamos entender el poder que tiene la adoración a Dios. El poder que tiene la adoración a Dios. Cuando alguien adora a Dios, no hay demonio que detenga el plan y el favor del Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Cuando hay alguien que adora a Dios, no hay demonio, no hay espíritu malo que pueda detener la unción divina de Dios. Aleluya. Esto pasa con David. En 1 Samuel 16:23 dice, escúchenlo: cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Aleluya. Mire,
Señor que nosotros como iglesia necesitamos aprender a ponerlas en práctica. Y esto es lo más difícil, poner en práctica las cosas de Dios, poner en práctica o vivir conforme a la palabra del Señor. Esto es impresionante, como un hombre adorador, un hombre guerrero, un hombre, hermanos, que al tocar el arpa los demonios se van. Pero este hombre atraviesa por situaciones muy duras en la vida. Todos marcamos la historia de los grandes hombres por lo que resalta, por las victorias que obtuvieron. Pero es necesario observar y detenernos un poco. La vida de David no fue una vida color de rosa. Fue una vida llena de dificultades, igual que usted, igual que yo. Fue una vida llena de muchos problemas, igual que usted, igual que yo. Pero este hombre nunca dejó de adorar a Dios. Este hombre nunca dejó de tocar el arpa para el Rey de Gloria. La Biblia me enseña que este hombre logró tener 4,000 adoradores en el templo de Jehová. Oiga esto, 4,000 adoradores. Y los tenía por familias, los tenía por turnos. Y cada turno, hermano, ¿sabe qué? Se trataba de más de 200 personas adorando al Rey de Gloria. Imagínese usted, si cada uno de ustedes trae el domingo una trompeta de esas que suenan en el estadio, hermano, y hacemos bulla aquí, yo le aseguro que el diablo se va a confundir, el demonio se va a ir de su vida. Amén, aleluya, gloria a Dios. Cuando la iglesia comience a adorar a Dios, hermano, aunque tengas problemas, aunque tengas situaciones muy duras en tu vida, nadie te va a detener de adorar al Rey de Gloria. Aquí me está escuchando aquí. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. La ausencia de un hijo. En el capítulo 15 de 2 de Samuel, en el versículo 14, vamos a leer esta porción bíblica. En el versículo 14, dígame amén cuando lo encuentre. 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 14. ¿Cuánto lo encontraron? Oiga esto. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir. Oiga esto. No sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Qué cosa es esta, verdad? Estoy hablándole del dulce cantor de Israel. Estoy hablándole de un hombre guerrero, un hombre que no le negaba la espada a nadie, un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, un hombre, hermano, que cuando tocaba los demonios huían, pero atravesaba una situación muy dura en su vida. Absalón, la Biblia dice que era muy guapo, igual que la gente del monte de Dios, el Valle del Olímpico. Amén, así es. Dice que era de buen parecer, era rubio, igual que la gente del monte de Dios. Amén. No, que no me escucha todavía. Pero era un hombre que se rebeló en contra de papá, en contra de mamá. Y esto es duro y es difícil, porque ¿cómo puede ser posible, oiga esto, que el hombre que es guerrero y adorador le toque huir de la ciudad? Le toque huir de la ciudad. Hay hijos que se convierten en procesos para los hijos, para los padres, perdón. Hay hijas que se convierten en procesos para sus padres.
Y también hay padres que se convierten en procesos para sus hijos. Es necesario que entendamos estas cosas. La ausencia de un hijo. David sabía que Absalón vivía, pero no sabía que su hijo era ausente en su casa. ¿Y cómo así o qué significa esto? Volvamos otra vez más atrásito. Siempre en 2 de Samuel capítulo 15, en el versículo 4 que leímos, dice: y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Oiga esto, hermano. En el versículo 3 recordamos, esto me impacta, dice: entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Voy a explicar esto. El rey es la cabeza de una ciudad o de una nación. El hombre y la mujer son cabezas en el hogar. Todos tenemos hijos. Y el que no ha atravesado por la situación cuando los hijos están entrando a la adolescencia, ahí me va a contar después. Porque el hijo cuando entra en la adolescencia se vuelve rebelde, se vuelve maleducado, se vuelve delicado, porque siente que está creciendo y se siente hombrecito. Y suele decir, es que en casa nadie me escucha, en la casa nadie me quiere. Hace ver a papá y a mamá como malo, hacen ver a la familia como malo. Y eso pasaba con Absalón. Este hombre se levantó en contra del reinado de David. Se levantó en contra porque quería ser rey él también. Él estaba grande y decía, yo también quiero ser un rey, yo voy a ser un rey. Y le decía a la gente, no tienen quien los escuche, ven, yo los voy a escuchar, les voy a hacer justicia. Ahora, ojo aquí, papás y mamás. Absalón dice algo importante, que hay que ponerle mucho cuidado. Dice, no tienes quien te oiga en la casa del rey. ¿Cómo cree usted que le dicen a nuestros hijos que de repente los hemos descuidado, están fuera de casa y en la calle le dicen, no te preocupes, tu mamá y tu papá no te escuchan, yo te voy a escuchar en la calle y soy tu amigo? Y el joven entra en esa situación y cree más en un supuesto amigo que tiene en la calle que en los consejos de papá y de mamá. Y eso estaba pasando con Absalón. Lo terrible de esto esto comenzó a suceder. Y le voy a decir esto: nosotros los padres somos los últimos en darnos cuenta del comportamiento de nuestros hijos. Amén. Ningún papá dice mi hijo es malo. Ninguna mamá va a decir mi hija es mala. Porque para nosotros son nuestros hijos y son los mejores hijos, aunque sean rebeldes. Sí. ¿Sabes qué es lo más duro de esto? Y Dios me sacudía. Es que pasaron 4 años que Absalón pasó haciendo esto. Y David nunca se dio cuenta. David se dio cuenta cuando Absalón le pide permiso. Con astucia para ir a Hebrón. Y a Hebrón no iba a hacer ningún mandado, iba a consagrarse como rey él solo. Y convenció a algunos de los profetas, convenció a algunos de los sacerdotes, porque lo que más tenía era labia para engañar a la gente. A los 4 años este hombre sube a Hebrón. Recalco,
los papás y las mamás, me incluyo yo, somos los últimos en darnos cuenta del comportamiento de nuestros hijos. Cuando David se da cuenta que se está consagrando como rey en Hebrón, David detecta que Absalón tiene una fuerza que nadie lo puede detener. Hay papás y hay mamás en esta generación que aún han llegado al nivel o al grado de tenerle miedo a su hijo. Porque hoy en día el hijo adolescente o el hijo mayor se siente tan hombre y le falta el respeto a papá y a mamá. Hace cosas a escondidas, creyendo que papá y mamá son tontos. No, mamá y papá no los engañan porque no son tontos. Ellos fueron más vivos que tú en tu adolescencia. Y quiero que entendamos una cosa y a quien llegue esta palabra. Nadie puede engañar a que es cabeza de una casa, a que es cabeza de donde sea. Nadie lo puede engañar. Gloria a Dios. Lo que pasa es que descuidamos la situación. Escúchenme en esto. No toleremos tanto a nuestros hijos. Corrijamos a nuestros hijos. He sido una persona drástica para castigar. Mi esposa lo sabe. Mi hija mayor sabe lo que es castigar de parte mía. ¿Sabe por qué? Porque mi intención no es que me amen tanto a mí, sino que mi intención es que mis hijos sean hijos de bien. Amén. Con esto no digo que mis hijos sean correctos o perfectos, no. ¿Sabe por qué? Porque lo que necesitamos nosotros es doblar rodillas delante de Dios y pedirle al Señor por nuestros hijos. Amén, Y no aleluya. descuidarlos. ¿Sabe por qué? Porque mientras los descuidemos, mientras los ignoremos, el diablo los aconseja en la calle. En la calle encuentran papá y mamá, encuentran hijos como sea, y son envueltos en las astucias de este mundo. Pero hoy Dios viene a hablar a la iglesia y a esta generación. Gloria a Dios. ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué están haciendo tus hijos? ¿Qué están practicando tus hijos? Normalmente decimos, mis hijos son buenos. Y esto es muy duro porque ¿sabes qué? Bueno, solamente Dios. Amén. A Jesús un comerciante le dijo, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo mi Padre que está en el cielo. Y es necesario que nosotros entendamos esto. La ausencia de un hijo. Ausencia de un hijo no solamente es cuando se muere, porque no puede tocar muerte. Pero hay hijos que solamente van a dormir en la casa. Y luego son ausentes. No sabemos dónde están. No sabemos qué practican. Ahora yo voy a avanzar porque lo miro que está poniendo bien serio. Como iglesia, como generación, no debemos de permitirle a nuestros hijos cosas incorrectas. Porque las cosas incorrectas toman fuerza. Y voy a recalcar esto, son capaces hasta de matar a los padres. Ahora le voy a hablar de tiempos en esta iglesia o en esta generación. ¿Qué está pasando con esta generación, con esta iglesia? Las familias de esta generación necesitan aprender a vivir en unidad. Para tener unidad, uno de los dos tiene que tomar la iniciativa. No es correcto que esté enojado con su cónyuge tanto tiempo. No es correcto que cada momento usted se esté enojando y viva una vida amargado y enojado. No, tome la iniciativa y dígale a su cónyuge, ¿sabe qué? No podemos estar como estamos. Necesitamos resolver y arreglar las cosas, porque si Dios permitió que nos uniéramos en hombres y mujeres, algo tiene Dios para nosotros. Amén. Se hicieron un trato cuando eran novios, hicieron un trato, se pusieron de acuerdo. Lo que pasa es que nadie
que soportarse. Aprenda a soportarse. Tome la iniciativa. Sea usted el capitán de su barco. Y la luz de su barco, ¿sabe qué? Se va a ver aunque esté en lo más profundo de la mar. Aleluya. La luz de su barco se va a ver y va a resaltar aunque esté en una marea muy alta. Amén. ¿Por qué? Porque la unidad va a prevalecer y va a traer resultados grandes para esta Aleluya, generación. gloria a Dios. ¿Alguien me está escuchando aquí? Amén. Bendito sea Dios. ¿Cuál puede ser el problema de las familias? Le voy a decir una, pero le voy a decir el resultado. Ame a la suegra. ¿Qué pasó? Ame a la suegra. Aunque de repente sea metida, ámela. Sí, porque hay suegras que son metidas, es la realidad. El hogar o el matrimonio es de dos. Y nadie más. ¿En serio? Ame a la suegra. Yo amo a mi suegra. Si no, olvídese. Denle un aplauso al Señor. Mire, gracias a Dios, con mi esposa llevamos una vida de unidad. Mi familia la aman a ella, yo no sé qué le dieron. Ey. Mi suegra me ama a mí. ¿En serio? Porque yo le aseguro, si no fuera así, ya la hubiera corrido de aquí. Cuando viene. Mi esposa lo sabe, cuando se me para el pelo yo, ¿cómo soy? Pero Dios nos ha regalado unidad. Porque tanto en mi familia como en la familia de ella hay unidad. ¿Y sabe qué? Le voy a decir esto. ¿Qué ha provocado todo esto? Lo ha provocado Dios. Amén. Porque cuando todos entendemos el mismo lenguaje o todos hablamos el mismo lenguaje, nos entendemos bien. Y el lenguaje en un hogar o en una casa tiene que ser adoración a Dios. Aleluya. Si usted adora a Dios en su casa, las divisiones se tienen que ir. Amén. Los pleitos tienen que ir. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué la oruga y el saltón y el revoltón se comen lo que es suyo? Porque usted no ha aprendido a adorar a Dios en su casa. Si usted aprende a adorar a Dios en su casa, el saltón y el revoltón se tienen que ir. Amén. Porque no es lugar de ellos, Gloria a Dios. es lugar de adoración. ¿Alguien alaba a Dios aquí? Ahora mire esto. Malaquías capítulo 4 versículo 6. Voy a darle una porción bíblica que Dios me dio muy poderosa. Malaquías capítulo 4 versículo 6. ¿Alguien lo encontró? Dice la palabra del Señor: y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Oiga esto. Le voy a leer la Nueva Biblia al día. Dice: su predicación hará que los padres y los hijos se reconcilien. ¿Alguien está enojado? Que lleguen a compartir las mismas buenas intenciones y sean impulsados por las mismas buenas motivaciones. Así cuando yo llegue no tendré que castigarlos destruyendo completamente su país. Oiga eso. Uy. Esto es poderoso. El último texto del Antiguo Testamento me enseña que los padres estaban enojados con los hijos. Y los hijos con los padres. Y hay familias que viven juntos, pero no están revueltos. Cada quien cocina su comida aparte. Y en el mismo aceite que cocinó la otra.
¿En serio? Hay familias que lo que come el otro no lo come el otro. Pensemos por un momento, y esta es teoría mía. Según estudios me enseña que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hay 400 años de un silencio. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en 400 años? ¿Por qué Dios les advierte que se reconcilien como padres e hijos y padres? Porque vendría un hombre con la misma unción del profeta Elías. Aleluya. Y esa predicación iba a hacer que volviera el corazón de los padres hacia los hijos. Así es. Y si no, vendría la ira de Dios sobre la tierra. Gloria a Dios. Y esto se convierte en maldición. Oiga eso. Se convierte en maldición. Hay familias en esta generación que sus hijos están ausentes. Hay hijos que se han ido de casa. Otros están en casa pero son enemigos. Y es como que no estén, porque no les interesa lo que pase con ellos. Escúchenme esto. Deuteronomio 5:16, escuchen bien los hijos. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Preguntemos, ¿quién quisiera vivir largos días? Todos. Pero necesitamos honrar padre y madre, para que nuestros días sean alargados. Y lo contrario de esto es que el que deshonra a padre y madre, la Biblia dice, muera irreversiblemente. Oiga bien esto. Muera irreversiblemente. Ahora, ¿qué sucede en las familias de hoy? Hay familias que están viviendo bajo maldición. Y estamos en el año de adoración y restitución. Entonces preguntémonos por qué razón o causa seguimos viviendo en maldición. Le voy a decir algo. Algo que a mí me duele es ver familias destruidas, ver hijos abandonados, ver padres irresponsables, madres irresponsables, que no les importa que sus hijos estén sufriendo, que sus hijos queden solos, no les importa. David no huyó porque era un cobarde. David huyó porque no quería un mal para la nación. El hombre y la mujer no deben huir por cobardía, sino que deben huir de las tentaciones, de las situaciones adversas, porque las tentaciones lo pueden hacer pecar. Y el que es sabio entiende que si se enfrenta con su hijo va a ocasionar un problema, no tanto para él, sino para su familia. Entonces nosotros somos los responsables de nuestras casas, que en nuestra casa aprendamos a vivir con adoración a Dios y que aprendamos a vivir bajo la bendición del Dios Todopoderoso. Así es, aleluya. Para eso nosotros necesitamos reconocer que no es tanto la vida de nosotros, sino la vida de nuestros hijos. No es tanto aguantar tanta situación por nosotros mismos, no, nuestros hijos, nuestra generación,
tiene un futuro seguro en las manos del Señor. Amén. Le voy a contar esto, no voy a estar diciendo a nadie. Yo no vine al Señor porque era un angelito. Yo vine al Señor porque era un necesitado de Dios. Todos tenemos un pasado. Yo no me avergüenzo de mi pasado. Yo sé lo que es la calle. Yo sé lo que es encontrar papá en la calle. También sé lo que es encontrar hijos en la calle. Porque en la calle pasa de todo. Como iglesia, como generación de Dios, no permitamos que nuestros hijos estén en la casa y los hagamos como estén ausentes. Esto me indica lo siguiente. Como papás cometemos errores, le damos cierto libertinaje a nuestros hijos. Cuando acordamos, nuestros hijos tienen costumbres que no nos agradan de nosotros mismos. Pero como el tiempo va pasando y pasando, ellos van tomando fuerza y se vuelven una influencia negativa. Y esto estoy hablando de un hijo acción. Ahora escúcheme esto. ¿No duele que un hijo esté ausente, sí o no? ¿Habrá dolor en el corazón cuando un hijo se va de casa? Claro que sí. Con mi esposa sabemos lo que es el dolor cuando un hijo se va de la casa. Gracias a Dios la hija de nosotros no se fue para lo malo, se fue para bien. Pero no se imaginan el dolor que causa. A veces somos tan hombres, pero hay dolores que lo obligan a uno. Amén. Y sé lo que es tener hijos ausentes. Mi hija mayor está ausente de la casa. No por voluntad nuestra, sino porque ella así lo quiere. Yo le digo a ella y la aconsejo. Ella va sobre 20 años, yo le digo, cada decisión que usted tome, usted debe ser responsable por usted misma, porque ella está grande. Usted debe estar consciente de cada decisión que usted toma, que le puede ir bien o le puede ir mal, pero usted ya está grande. Amén. La otra hija está ausente y le hemos aconsejado, le introducimos en el camino de Dios. Hoy ya está grande y ella sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero no nos vamos a sentir mal nosotros que le permitimos muchas cosas negativas, no, le enseñamos lo positivo. El hijo grande toma sus decisiones. Pero nosotros necesitamos adorar a Dios y doblar rodillas delante de Dios. Porque hay una promesa que dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Hay una promesa de parte de Dios para nuestra generación. Amén. Eso es para nosotros. Ahora preguntémonos. La Biblia dice que nadie conoce la mente de Dios. Pero ¿qué pasará cuando Dios observa que sus hijos estén ausentes de la iglesia? ¿Qué pasará cuando Dios está observando que sus hijos se han apartado y lo han cambiado a Él por otra cosa? No hagamos el papel de hijo ausente por rebeldía o por desobediencia. Hagamos el papel de un hombre y una mujer que somos ovejas del Señor y que oímos la voz del Señor Jesucristo. Que detectamos la voz del Señor porque somos sus ovejas y le seguimos. ¿Alguien me está escuchando aquí? Amén. Entonces nosotros actuemos como ovejas del Señor. Y la oveja del Señor obedece a la voz del Señor Jesucristo. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Aleluya. Ahora, busque Gálatas capítulo 3, versículo 3 al 14. Ya voy a ir cerrando. Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 14. ¿Cuánto le encontraron?
Dice la palabra del Señor: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Oiga esto. Ahora entre paréntesis dice: porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Quiero que entendamos una cosa: la ley no es que es mala, sino que como hombres no practicamos ni ponemos por obra la ley. Entonces, según la ley, nosotros alcanzamos maldición. ¿Sabe por qué? Porque nadie se pudo someter a la ley. Dice que se hizo maldición por nosotros mismos. Voy a volver a leerlo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí hay una coma. Luego dice: hecho por nosotros maldición. Jesús dispuso sus hombros, su cuerpo, todo su ser, para que la ira de Dios viniera sobre él, para que la ira de Dios fuera descargada sobre él. Y en él, oiga, en él fue derramada y él pagó por todas las maldiciones que había para nosotros. Amén. Cuando Jesús es colgado en un madero, lo cuelga y él lleva todas las maldiciones allí en la cruz. Allí fueron clavadas las maldiciones. Entonces esta generación, esta iglesia, óigame esto, ya no puede estar bajo maldición, tiene que estar bajo bendición. Amén. ¿Usted me está escuchando hoy? Amén. ¿Usted me está entendiendo? Aleluya. Ahora, mire esto. Cristo pagó un precio para que las obras, la promesa, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora bien, en la Nueva Versión Internacional dice, versículo 10: todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Oiga esto, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Si usted no sabe, los fariseos eran buenos para aplicar la ley, pero ellos no la cumplían. En San Juan 8 enseña de la mujer adúltera. Todos estaban con una piedra en la mano para apedrearla, porque así mandaba la ley, pero ellos no practicaban la ley, eran pecadores. Por eso Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, sea el primero y tírenle la piedra a ver qué pasa. Uno por uno estuvieron yendo. Ahora, en el versículo 11 dice: ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Ahora yo quiero preguntarle algo a usted y respóndase usted mismo. ¿Qué hace falta en su casa que no ha recibido de Dios? Porque yo le voy a decir algo, yo no debo inventarme nada aquí. Todo lo que yo le predico es porque Dios me lo da y Dios me lo indica para ustedes. Y lo que Dios me ha indicado interno, interiormente, y el entorno de todo, es que este año es un año de grandes bendiciones para la iglesia. Pero también le voy a decir una cosa: Dios va a empezar a traer bendiciones para la iglesia, pero también vienen tiempos duros y difíciles para la misma iglesia. Dios me indicó que la iglesia va a recibir las bendiciones, pero la iglesia tiene que prepararse, como en los tiempos de José. Porque van a haber persecuciones donde la iglesia comenzará a correr. Van a haber momentos duros y difíciles. Dios me mostró que la tierra otra vez Dios la tomaba y su temor vendría sobre ella.
Ya todos saben que en Japón hubo un temblor de una gran magnitud. Porque mientras oraba de madrugada, Dios me indicó que toda la nación que no invoque su nombre y que no adore su nombre, el fuego del juicio viene sobre ellos. La nación que no adore a Dios, la nación que no invoque a Dios, es una nación que Dios la va a tomar en sus manos y la va a enseñar a vivir bajo su temor. Amén. Porque el plan de Dios es perfecto. La iglesia tiene que empezar a adorar a Dios. Adorar a Dios. Y mientras tú adores a Dios, Dios va a restituir todas las cosas que Él Dios, tiene preparadas aleluya. para cada uno de nosotros. Póngase en pie esta noche. Bendito sea el nombre de Cristo. Bendito sea Dios.